Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración de los principios del aprendizaje. Seguimos basándonos en el trabajo muy interesante de la American Psychological Association. Y bueno, esto está pensado sobre todo para quienes están en la docencia o se preparan para ella. Hoy nos metemos con el quinto principio, un tema clave, la práctica. Todos decimos, la práctica hace al maestro, pero ¿es tan simple? Vamos a ver por qué la adquisición de conocimientos a largo plazo depende y mucho del tipo de práctica. O sea, ¿qué diferencia la práctica que de verdad funciona de la simple repetición? Y, lo más importante para nosotros, ¿cómo la fomentamos en el aula? Vamos a analizarlo. Bueno, para empezar, creo que es útil recordar un poquito cómo funciona la memoria, ¿no? Muy brevemente, la información que recibimos, digamos, del ambiente, pasa primero a la memoria de trabajo, pero esta es como muy limitada, dura poco. Para que esa información se quede grabada de verdad, en la memoria a largo plazo, que sí es enorme y duradera, necesita un procesamiento activo. Y ahí, justamente, la práctica es fundamental. Es el puente. Ajá. Pero acá viene lo interesante, y es la gran distinción. No toda práctica es igual. Los estudios son clarísimos al comparar expertos y principiantes. Diferencian mucho lo que es la práctica deliberada de la simple repetición mecánica. O sea, hacer algo una y otra vez sin pensar mucho, pues resulta que no mejora gran cosa ni ayuda a recordar a largo plazo. Entiendo. O sea que la clave está en esa práctica deliberada. ¿Podrías detallar un poco más qué implica eso? ¿Qué es exactamente? Implica sobre todo atención focalizada. Implica esfuerzo consciente, buscar mejorar activamente. Es una repetición, sí, pero intencionada con un objetivo claro de superación. Y a menudo funciona mejor si se espacia en el tiempo. Esto sí que lleva a adquirir y sobre todo a complejizar lo que aprendemos. Claro, hay otros factores, ¿no? La motivación, la inteligencia, pero sin este tipo de práctica deliberada, el aprendizaje profundo se queda corto. Tiene todo el sentido. No es solo hacer por hacer, sino hacer con intención, con foco. Y mencionabas que esto trae beneficios muy concretos, ¿verdad? Exacto. La investigación lo muestra claramente. La práctica deliberada, primero, aumenta muchísimo la probabilidad de que recordemos la información a largo plazo y podamos recuperarla cuando la necesitemos. Pero no solo eso, también facilita que usemos esos conocimientos de forma casi automática. Y esto es clave porque, bueno, libera nuestra mente. Claro, como tener más ancho de banda mental disponible. Justamente, al automatizar lo básico, dejamos espacio cognitivo libre para enfrentarnos a tareas más complejas, más creativas, algo que la simple repetición, pues, no logra. Y además, mejora mucho la transferencia. O sea, la capacidad de aplicar lo aprendido a problemas nuevos, distintos, incluso más difíciles. Y, por supuesto, algo no menor, ver que uno mejora. Eso motiva, genera ganas de seguir aprendiendo. Es un círculo virtuoso. Suena muy potente, la verdad, pero llevándolo al aula, esta práctica deliberada suena exigente. Requiere esfuerzo, concentración. Quizá no siempre es lo más divertido para los estudiantes. ¿Cómo manejamos eso? Ese es el gran desafío para el docente, ¿verdad? Es vital, primero, explicarles bien esta conexión. Si te esfuerzas así, vas a mejorar así. Que vean la relación causa-efecto. También ayuda mucho a expresar confianza en su capacidad. Yo sé que puedes lograrlo. Y, algo crucial, diseñar las actividades pensando en maximizar sus chances de éxito. Porque si la tarea es demasiado fácil, se aburren. Pero si es frustrantemente difícil o está mal diseñada, pues se desmotivan rápido. Hay que encontrar ese punto justo. Es un equilibrio delicado. Entiendo. Y me surge una pregunta con esto de las tareas. ¿Qué pasa con las típicas pruebas o ejercicios que hacemos justo después de enseñar algo? A veces parece que los resultados son buenos en ese momento. Es un buen punto, sí. Esas pruebas inmediatas son en sí mismas una forma de práctica. Y claro, como la información está fresca, es más fácil recuperarla y los resultados pueden ser altos. Pero, ojo,
ese buen resultado inmediato no es garantía de retención a largo plazo por sí solo. La memoria necesita más trabajo, más consolidación que esa recuperación inmediata. Vale. Queda claro. Entonces, si queremos implementar estrategias que fomenten esa práctica deliberada y duradera, ¿cuáles serían las más efectivas según la fuente? ¿Qué podemos hacer concretamente? Bueno, una estrategia muy potente es el uso de evaluaciones formativas o pruebas prácticas, pero de forma regular, lo que se conoce como testing. Pero la clave es cómo se hace. Funcionan mucho mejor si se espacian en el tiempo, lo que llamamos práctica distribuida, no todo junto al final. Y si incluyen preguntas que obliguen a generar la información, no solo a reconocerla. Las preguntas abiertas cortitas, por ejemplo, son excelentes para eso. Ah, claro. Eso podría explicar por qué a veces esas pequeñas pruebas espaciadas funcionan mejor a la larga que un gran repaso final intensivo. Interesante. ¿Alguna otra estrategia importante? Sí, otra muy recomendada es la práctica intercalada o interleaved practice. ¿En qué consiste? Pues en mezclar diferentes tipos de problemas o habilidades en la misma sesión de práctica. En lugar de hacer, por ejemplo, 20 ejercicios de suma seguidos, mezclar sumas, restas, multiplicaciones. Esto obliga al cerebro a trabajar más, a discriminar qué estrategia usar en cada momento. Y eso, aunque al principio parezca más difícil, fortalece muchísimo el aprendizaje y la capacidad de transferirlo a situaciones nuevas. Entendido. Variedad y un poco de desafío constante para que el cerebro no se ponga en piloto automático. Y supongo que todo esto tiene que estar conectado con lo que los estudiantes ya saben, ¿no? Volvemos a principios anteriores. Fundamental. Sí o sí. Siempre hay que diseñar estas prácticas teniendo muy en cuenta los conocimientos previos del estudiantado. Es un guiño claro al principio 2 que ya comentamos. Partir de su base hace que la práctica sea relevante, más efectiva y, sobre todo, menos frustrante. Bueno, creo que queda bastante claro. Para lograr un aprendizaje que perdure, que sea profundo, la clave no es practicar por practicar, sino buscar esa práctica deliberada, con atención, bien estructurada, espaciada, variada y siempre conectada con lo que ya se sabe. Es mucho más que repetir mecánicamente. Exacto. Y esto quizás nos deja con una reflexión interesante para quienes nos escuchan. Sabiendo que esta práctica deliberada requiere un esfuerzo considerable, que a veces puede costar, ¿cómo podemos los educadores equilibrar esa necesidad de rigor, que es indispensable para aprender bien, con mantener la chispa, la curiosidad, el disfrute del estudiante en el proceso? Una excelente pregunta para seguir pensando. Esperamos que este análisis del principio 5 les haya resultado útil y les dé ideas prácticas. Para continuar explorando los principios del aprendizaje con nosotros, les invitamos a suscribirse, a compartir este material si creen que puede servirle a otros colegas y, por supuesto, a dejarnos sus comentarios o reflexiones. Nos escuchamos en la próxima.